pues así las cosas. Déjeme pasar a otros temas, déjeme presentar a nuestras invitadas porque hay que hablar de lo que ocurrió ayer, sobre todo en los cuadros céntricos de la capital mexicana. La marcha por el 8M, la manifestación feminista que desembocó frente a Palacio Nacional con la infiltración de violentos y violentas que con sopletes, que con marros, que con martillos arremetieron en su momento también contra la autoridad. Y le agradezco mucho a Carla Mote, historiadora, a Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, y a Beth Contreras, activista, quien asistió a la marcha de forma pacífica, que nos acompañen en esta mesa de análisis en Sin Censura. Carla, primero te saludo a ti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Vicente, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Elisa Godínez, ¿cómo te va? Buenas noches a las compañeras y a tu audiencia. Beth Contreras, un gran saludo, gracias por la confianza. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Beth, déjame iniciar contigo. ¿Cómo estuvo la situación ayer? Porque mucho podemos reportar a lo lejos, sobre todo los hombres, que no estuvimos ahí, y déjenme incluir, por favor, a un Carlos Loret de Mola, a un Luis Cárdenas, que hablaba de francotiradores, Loret, que hablaba de gas lacrimógeno, un Ciro Gómez Leiva, un Vicente Serrano. Mucho podemos decir nosotros. ¿Qué pasó, Beth? ¿Qué viste? ¿Qué no viste? Pues mira, a mí sí me pareció un poco grave todo el asunto. Cuando yo llegué estaba viendo que sí habían policías, todas eran mujeres y las estaban agrediendo a todas, en su mayoría estaban lanzando piedras, ellas ni siquiera se estaban defendiendo de forma física, estaban lanzando estas tipo de las que son como humo, pero solo de pintura. En realidad no estaban atacando a las manifestantes, y sí pude notar que eran pequeños grupos los que estaban arremetiendo contra las policías. En realidad eran muchísimas más mujeres las que iban de forma pacífica. Sin embargo, cuando fui avanzando y llegamos al Zócalo, de ese lado, pues sí, las confrontaciones directas eran muy fuertes, eran más graves y estaban atacando directamente, pero de ese lado sí había también policías hombres, y pues realmente los ataques eran constantes, fueron durante horas, y pues sí es algo muy preocupante porque no hay, sí hay una libertad de expresión y todo para manifestarnos. No tenemos un gobierno como antes, ¿no? En el que había permiso y autorización para desaparecer a los manifestantes, pero tampoco es una carta abierta a ejercer este tipo de violencias contra los policías que pues estaban cumpliendo su trabajo, ¿no? Eso claro, fue lo que yo pude ver. Carla Mote, tampoco he visto, con mucho respeto lo digo, que esa mayoría de manifestantes pacíficas públicamente repudien la violencia, como creo que amerita el caso, para que no se desvirtúe, para que no se manche el verdadero movimiento feminista que creo que todos podemos respaldar. No creo que haya un hombre y una mujer que no se sume al pedido de justicia, a un alto a la violencia, a un alto a los feminicidios, pero no he visto que así contundentemente haya un desmarque, o me equivoco, Carla. Sí, yo creo que lo que comentas, Vicente, es bien importante, y tendríamos que pensar un poco en cómo se fue configurando esta legitimidad discursiva en torno a las acciones, digamos, directas de los grupos de feministas organizadas que optan por estas estrategias para visibilizar su furia, su enojo, su legítima preocupación por la seguridad del país. Desde agosto del 2019, cuando ocurrió una manifestación en la que muchas mujeres acudieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y ahí quemaron ese edificio, pues muchas mujeres
y creo que nos sumamos en su momento a esa, digamos, estrategia en el sentido de que concebimos un hartazgo muy fuerte por parte de muchas mujeres hacia la inseguridad que desafortunadamente todas padecemos. Sin embargo, creo también que al paso del tiempo, estamos hablando ya de más de un año y meses en los que ocurrió este trágico, bueno, este suceso que fue fuerte, las manifestaciones de acciones directas y estrategias de intervención en espacios públicos han escalado a niveles en los que ya observamos agresiones que incluso están poniendo cada vez más en riesgo a las propias manifestantes que de forma genuina se acercan a estas protestas para pues expresar sus preocupaciones, su postura para obtener un contexto de mayor seguridad. Entonces, ayer yo ya estaba observando y leyendo a más mujeres que personalmente también nos estamos ya decantando hacia el rechazo abierto, explícito, hacia este tipo de manifestaciones, porque consideramos que están llevando a situaciones extremas de mucho riesgo y que también es importante comentarlo. Ninguna agresión justifica actos represivos y lo que sí estamos viendo es que las propias manifestantes están colocándose en riesgo y están enarbolando discursos en los que están incluso deshumanizando a las personas que trabajan en la seguridad, Claro. en los cuerpos policíacos. Entonces, Elisa, Vicente, yo creo que vamos sí, a empezar a ver este rechazo cada vez más fuerte. pero Elisa, tampoco deberíamos de perder el contexto. Así como hubo violentos y violentas, ha habido muchas pacíficas. ¿Cómo entender en su justa dimensión? te, 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 te pongo una situación muy difícil frente a ti. ¿Cómo entender en su justa dimensión, con sus claroscuros, este movimiento desde tu perspectiva, Elisa? Sí, mira, Vicente, yo lo que veo es que, como bien lo dices, hay un claroscuro porque al mismo tiempo que en los últimos años y algunos años más, digamos, estas acciones directas han escalado y cada vez se tornan más, a mi juicio, digamos, peligrosas. Eh, Así también se viene incrementando, digamos, la simpatía por las causas de las mujeres. A mí me gustaría, digamos, destacar y hacer un ejercicio, digamos, de centrar la atención de la Ciudad de México, no porque no sea importante, ¿no? Sino porque hubo marchas y hubo, digamos, manifestaciones a lo largo y ancho del país, ¿no? Incluso la marcha misma de ayer, como bien lo decía la compañera Beth al principio, no es la gente que despliega estas acciones es una minoría. La mayor parte de la gente, de las mujeres que asisten, pues asisten de manera pacífica y despliegan mucha creatividad, mucho entusiasmo, mucho ánimo. Y bueno, también hay que preguntar afuera, ¿no? Hacia, digamos, las mujeres que no necesariamente son activistas o participan directamente en estas marchas. Yo me di a la tarea, digamos, de hacer un poco de entrevistas informales en estos días con mujeres que, bueno, que son trabajadoras, que no tienen esta oportunidad de estar saliendo, que no están necesariamente politizadas y demás. Y yo les pregunto, bueno, a ver, ¿tú cómo ves el 8 de marzo? ¿Qué te parecen las marchas? ¿Cómo ves todo esto? Y un poco la mayoría de las respuestas es, sí, estoy de acuerdo, sí, me parece importante, me gusta la idea, digamos, de que estas manifestaciones y se hable más del tema, porque tenemos derechos y tenemos el derecho a expresarnos, así de manera muy sencilla, eso es como lo que la gente, las mujeres dicen. Y claro que también les pregunté sobre su posición ante, bueno, ¿qué opinas tú de estas formas, digamos, de acción violenta y tal? La mayoría de la gente no está de acuerdo, no la suscribe, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo entenderlo? Yo, digamos, con esto cerraría este primer bloque o trataría de decir,
creo que también hay una parte de, no digo tu medio, por supuesto, pero los medios hegemónicos que se encargan mucho de centrar la atención cuando es el 8 de marzo u otras ocasiones, otras fechas de manifestación de las mujeres, en donde centran toda la atención en el tema, digamos, de estas acciones. Y todo lo que es la demanda, los mensajes que traen el resto, que es la mayoría de las manifestantes, de las mujeres y demás, acaba en segundo plano o de plano olvidado. Entonces, no quiero decir que esto es lo único, pero es un fenómeno que, digamos, abona a entenderlo. Aún así, paralelo a esto, me parece, por lo que yo veo y entiendo, que hay cada vez más simpatía ante las causas de las mujeres y, por supuesto, un rechazo decidido a pues lo que las hace muchas veces salir a protestar, que es la violencia terrible, que digamos, hay muchas violencias en el país, pero especialmente las violencias machistas, las violencias que sufren las mujeres, pues son terribles, ¿no? Y el nivel de impunidad que hay ante eso es verdaderamente insoportable. Y la gente cada vez tiene más conciencia de eso. Es un camino largo, todavía falta mucho, digamos, por ver el cambio cultural que esperamos, pero yo veo también un lado positivo en esto, ¿no? Así es. Beth Contreras, el presidente en la mañanera dice que es una causa justa el defender la igualdad de mujeres y hombres, pero no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ayer hubo un acto de provocación abierto y descarado. Fue una provocación, dijo el presidente. Muchos se centran en lo de la provocación abierta y descarada y minimizan el hecho de que el presidente considera una causa justa el defender la igualdad de mujeres y hombres. Yo te pregunto, si no te representan las infiltradas y los infiltrados violentos, ¿qué te representa, Beth? Tú saliste a marchar, ¿o qué representas, Beth Contreras, al salir a marchar? ¿Y qué piensas de esto que dice el presidente? Pues mira, yo creo que como ya lo estaba diciendo Elisa, cada vez hay un hartazgo mayor respecto a estas violencias que sufrimos todas las mujeres y cada vez hay una visibilización más grande del movimiento feminista, la cual sí pues se ha nutrido de todo este tipo de protestas, pero también me resulta preocupante que lo único de lo que se habla en las notas es como de todo este tipo de mujeres confrontando mujeres, ¿no? Yo creo que hay que dejar de lado ese debate y centrarnos en algo que busque un proyecto y que busque construir para transformar la realidad de las mujeres, porque últimamente lo que he visto es que siempre se pelean por lo de los monumentos, ¿no? Porque dicen, el discurso ahí es que les molesta más unas paredes pintadas que todo lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Pero yo creo que sí es un tema muy importante, pero que hay que empezar a tener otro tipo de debates, porque ya estamos visibilizando, pero no se puede quedar nada más en eso, ¿no? Yo creo que lo que verdaderamente nos tiene que representar es sumarnos y organizarnos para construir un proyecto que realmente pueda cambiar la vida de las mujeres, porque no podemos negar que venimos de muchos años de mucha impunidad, de un olvido y abandono total a la causa de las mujeres. Entonces yo sí creo que hay que construir cada quien desde su trinchera para poder organizarnos y salir adelante, porque sí, ya sabemos que la derecha está infiltrada, ¿no? Incluso ayer en la marcha decían que iban a castigar en las urnas, ¿no? Y es como, bueno, o sea, ¿qué, vamos a votar por el PRI o qué, no? O sea, no se trata de eso. Yo creo que más bien hay que articularnos como desde el movimiento feminista para centrar el debate en algo que busque construir. Carla Mote, ¿qué le falta al presidente Andrés Manuel López Obrador qué tiene que decir? ¿Qué tiene que hacer para que el movimiento feminista se diga respaldada por el presidente? Es una pregunta bien difícil porque yo lo he expresado en otros espacios. Yo considero que el presidente Andrés Manuel, si bien ha tenido declaraciones en las que suena a afrenta con el movimiento feminista, también es cierto que los medios de comunicación toman sus dichos y los descontextualizan al grado de manipularlo para que suene como un ataque directo a las movilizaciones feministas. También creo que, a diferencia de otros políticos, no asume esta postura hipócrita como lo hemos visto con algunos miembros
del Partido Acción Nacional o de otros partidos, incluso Vicente Fox, Calderón, el propio Ricardo Anaya, de querer sumarse a la causa de las feministas cuando es una declaración de dientes para afuera, porque sus plataformas políticas no contemplan algunos derechos por los que ha luchado históricamente el feminismo. Yo también considero, y es algo que creo que el movimiento feminista tiene que hacer una autocrítica, en el que hay una generalización del sistema político en general sin tener muy claras o muy presentes las facultades de cada órgano del Estado. Es decir, se le exigen a los órganos del Poder Ejecutivo algunas peticiones que tendrían que ser del judicial. Estamos dejando de lado, digamos, no está en el debate público tan intenso y lleno de tantos gritos a muchas voces y en este marco de infodemia, las responsabilidades de fiscalías, ministerios públicos y del sistema judicial en su conjunto para atender los casos de violencia. Ahora, ¿qué tendría que decir el presidente? Yo creo que ha expresado un respaldo a las causas feministas desde su propia perspectiva como un político formado en una generación que es previa a la que ahora enarbola mayoritariamente estos discursos feministas, con algo muy importante que es sumar a su equipo de trabajo a las mujeres que sí tienen esta preparación feminista y llevan estas causas por delante. A mí eso me parece que es de rescatarse y da mucho, digamos, que decir en comparación con otros gobiernos. Sin embargo, quizá en algunas de sus declaraciones haría falta algo de mesura en esta comparación, que a mí no me parece tan errada cuando habla de la infiltración de las derechas y del aprovechamiento, capitalización e instrumentalización de las derechas de las causas feministas, pero a muchas compañeras les parece muy fuerte que el presidente lo diga porque en esta visión tan generalizadora se asume que está denostando a toda la agrupación o la lucha feminista o la lucha histórica de las mujeres. A mí me parece que hace falta eso, un poco de mesura entre la recepción que tiene el grupo feminista de los dichos del presidente y también quizá el uso del lenguaje y de esta percepción que el propio presidente tiene. Y lo que sí defiendo personalmente es que este es un tema que le toca a las mujeres y que las mujeres que están en esos espacios de poder por primera vez en este país a grandes, digamos, niveles en la cúpula y en los espacios de toma de decisiones son las que a ellas y a las mujeres de base y a las que están en el movimiento social presionar para el avance de la agenda. Elisa Godínez, ¿se avanza la agenda? ¿Se avanza con el movimiento o se da dos pasos hacia atrás con estos actos violentos que son los que desafortunadamente replicamos más los medios de comunicación? Híjole, bueno, esa es una pregunta que, a ver, yo te diría que no es tanto que no se avancen las causas. A mí me parece que el movimiento en toda su heterogeneidad, el movimiento feminista, claro que ha ido ganando terreno importante, sobre todo de manera muy visible en los últimos años, porque, bueno, gracias también a las redes sociales que permiten una difusión mucho mayor de las ideas y de la organización y demás, porque en México el tema específico de la violencia, las violencias machistas, es un tema muy, muy urgente y ha sido un articulador de este movimiento feminista. Entonces, bueno, yo creo que claro que se ha avanzado. Tendríamos que revisar de algún modo qué tanto avance concreto, digamos, ¿no? Pero, digamos, no creo que el movimiento, digamos, esté perdido o haya perdido popularidad, todo lo contrario. Sí creo que mucha gente que simpatiza con las causas no necesariamente se adscribe o se dice a sí misma activista, feminista o aliado o lo que sea, esté de acuerdo y eso de algún modo pues aleja un poco, ¿no? O sea, inhibe un poco que más gente participe. Entonces, sí lo veo, digamos, complicado en ese sentido. Aún así, como la causa es tan urgente y el discurso
yo creo que cada vez cala más, ¿no? De los derechos de las mujeres y de la importancia de la equidad y todo esto, que, digamos, es como un poco, salimos un poco tablas, ¿no? No sé, por decirlo de algún modo. Sí. Sí creo que habría que revisar concretamente qué tanto se va logrando en términos, por ejemplo, de políticas públicas y o de mayores compromisos para que las instituciones resuelvan de manera más eficiente todos los problemas de la agenda y todas las situaciones de impunidad. Me parece que ahí, por supuesto que todavía falta. Pero no es una cosa que solamente tenga que hacerlo el movimiento feminista por sí mismo. Me parece que hay lugares, como por ejemplo la Ciudad de México, en donde el gobierno de la doctora Sheinbaum ha tenido voluntad de ir avanzando en ciertas cosas muy puntuales y creo que habría que revisar eso mismo en otros gobiernos. ¿Qué tanto hay voluntad de las autoridades de realmente como avanzar y digamos, ir materializando estas demandas en soluciones claras? Y otros que de plano se hacen omisos, ¿no? Porque también hay una cosa que se ve mucho que es se centra toda la atención en la figura del presidente. Entiendo, digamos, políticamente es, digamos, inevitable que no pasara una cosa así, pero también es como, bueno, ¿y por qué no hay estas exigencias en otros niveles, a otros gobiernos, incluso con el Poder Judicial mismo, ¿no? Que está tan, digamos, en México acostumbrado a no rendir ningún tipo de cuentas, ¿no? En todos los niveles. Y me parece que ahí también habría que enfocarnos en exigir, ¿no? ¿Por qué no las invito para mantener este diálogo abierto? No nos alcanza nunca un espacio, por más grande que sea, en redes o en televisión o en radio, pero el compromiso, al menos en Sin Censura y de este servidor, es que las sigamos escuchando y si les parece, las estaré invitando nuevamente a estas mesas. Carla Mote, Elisa Godínez, Beth Contreras, por lo pronto les mando un abrazo y muchas gracias por confiar en nosotros y formar parte de esta mesita de análisis. Gracias a ti, Vicente. Saludos a todas. Gracias, muchas gracias. Muchos saludos. Buenas noches. Y bueno,